Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. En este momento quiero compartir con ustedes lo que la Iglesia Multiplicadora nos demanda en cuanto a las cosas que nosotros debemos de hacer como creyentes en Cristo Jesús. Los mandamientos recíprocos son mandamientos que ineludiblemente debemos nosotros hacer como creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Los mandamientos recíprocos son aquellos mandamientos en los que nos manda el Señor que actuemos unos por otros, amar los unos a los otros, confesar el pecado el uno al otro, para fomentar uno a los otros, comodidad unos a los otros, construir unos a los otros. Hay 28 mandamientos que involucran unos a otros. La encontramos en la Biblia. Aparecen más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Estos son mandamientos que solo podemos cumplir mediante la relación con otras personas. ¿Qué estamos queriendo decir con los mandamientos recíprocos? Que Dios le pone tanto amor, tanto interés en que nosotros nos comprendamos y que comencemos a llevarnos bien, a tener una buena relación interpersonal con todos nuestros prójimos, haciendo uso de aquel mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo, nos habla acerca de la relación con las otras personas. Y esta es la forma más eficaz entre la relación con otras personas para expresar nuestra comunión como iglesia, como discípulos de Jesús. Cuando el maestro instruye sobre la reciprocidad y dice que el amor debe marcar nuestras relaciones, se está refiriendo a una característica esencial de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no son los edificios, hablo de la iglesia, cada uno de nosotros. Y a eso se le llama la comunión unos con otros. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en los versículos 42 al 47, ahí vemos esta característica muy claramente. ¿Y saben por qué? Porque dice que estaban todos unánimes, juntos. Pero para nosotros, en esta época, ¿qué significa comunión? ¿Lo ha pensado usted en algún momento? ¿Es una conversación entre amigos? ¿Eso es una comunión? ¿Tomarse un café con alguien es una comunión? ¿Una parrillada, una invitación a un asado, un peligüey, será eso comunión? ¿Un picnic o un retiro de la familia, de la iglesia, será comunión eso? ¿O será una conversación después del culto de la escuela dominical o los días de la semana? ¿O será la comunión reunirse para cantar y compartir algunas historias o contar testimonios entre hermanos? Tenemos muchos, pero muchos conceptos de la palabra. Pero si miramos el original, el término más utilizado de la palabra comunión es koinonía. Tiene que ver con la relación personal que los cristianos disfrutan con Dios y entre ellos, porque están unidos a Jesús. La única manera de poder disfrutar esa relación con Dios es estando en Cristo Jesús. Es definitivamente cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos como nuestro Señor y Salvador personal. Cuando hemos recibido ese regalo completamente gratis de la salvación. Entonces, el término griego koinonía implica idea de participación, de comunión, de compañerismo y también de contribución. En la iglesia multiplicadora nosotros podemos ver que el quinto principio de la iglesia multiplicadora es compasión y gracia. Y entonces, hablando de la compasión, estamos en el caso de lo que es la koinonía.
porque la compasión o el compañerismo y la contribución son ejemplos y ejercicios de lo que nosotros debemos de hacer como creyentes en Cristo Jesús. Aunque muchos están huyendo realmente de las relaciones profundas con los demás porque han sido heridos o decepcionados. Miren, hay personas a quienes les he hablado del Evangelio y me dicen que no regresan a la iglesia porque ha sucedido tal o cual cosa con el pastor o con los miembros o con un hermano de la iglesia. Entonces se han sentido heridos o decepcionados de la iglesia. Se han sentido heridos y decepcionados de Dios. Pero claro, ellos enfocan las cosas y no toman en cuenta de que es la persona, el testimonio personal de quizás de uno en la congregación, pero ellos generalizan y hasta cierto punto tienen razón, ¿verdad? Porque debemos de aprender a llevarnos bien todos. Muchos están decepcionados. Debemos recordar que no es posible avanzar en la vida cristiana sin experimentar unos a otros. O sea, esa relación, esa comunión, esa coinonía, es difícil avanzar en la vida cristiana. Es difícil crecer espiritualmente si usted no tiene esa relación con los demás. Veamos lo que nos dice el Evangelio Juan 13, 34 y 35. Mire qué precioso pasaje para que usted y yo reflexionemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque de dónde venimos ya lo sabemos. Dice la palabra del Señor: os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros, como yo los amé. Deben amarse los unos a los otros. Con eso sabrán que son mis discípulos si se aman. Qué palabra más preciosa. Hermanos, hermanas, tenemos un mandamiento que el Señor nos ha dado y que para nosotros ya no es nuevo. Era nuevo para aquel momento en que los discípulos estaban con Jesús. Pero en este tiempo, este mandamiento ya de más de 2000 y resto de años, ya es un mandamiento que debería de estar puesto en práctica en nuestra vida para crecer espiritualmente. No debemos de apartarnos los unos de los otros. Qué triste es ver familias separadas. Qué triste es ver que las personas se odian, se rechazan. Es triste porque no están siguiendo el mandamiento de nuestro Maestro. Todos nosotros, discípulos de Jesús, debemos entender que esto no es una sugerencia de nuestro Maestro. Es un mandamiento y Él reclama: ámense los unos a los otros. Amarnos es el distintivo de un verdadero cristiano. Amarse es la razón por la cual muchos sabrán que somos discípulos del Señor. Una persona que no ama a su hermano, a su hermana, a los hermanos espiritualmente, es una persona que no ha nacido de nuevo. O bien es una persona que tiene que aprender a amar en ese proceso en el que el Espíritu de Dios nos va moldeando. Quien establece esta relación de amor realmente es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo habita en usted cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal. Todo cristiano debe genuinamente, que ha recibido a Cristo genuinamente, debe tener el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es lo que une al cristiano con nuestro Dios, pero también une a todos aquellos que pertenecen a Cristo. Muchas personas podrán decir: bueno, yo pertenezco a Cristo, pero no se relaciona con otros que pertenecen a Cristo. O sea, no están llevándose bien en la familia de Dios. Y la familia de Dios, recordemos que es grande. Pero siendo un mandamiento esto, ¿por qué no ponemos los énfasis o el énfasis tanto como deberíamos en nuestra práctica diaria cristiana? Los mandamientos recíprocos de amarnos los unos a los otros tiene que ser prioridad en nuestra vida, tiene que ser prioridad en nuestras congregaciones. Los pastores estamos obligados a amar
y a vivir estos mandamientos recíprocos. Estamos obligados a compartirlos en las congregaciones para que nuestros hermanos de las congregaciones puedan aprender a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos, amándonos los unos a los otros. El problema es que algunas personas también dicen, ¿para qué lo voy a amar si se porta mal? Aquí la palabra del Señor no te está diciendo si se porta bien o mal. Tenemos que amarlos, porque es el mandamiento. Además, es un mandamiento, no es una sugerencia. Necesitamos hacer esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué no le estamos dando tanto énfasis en nuestra práctica espiritual, en nuestra práctica cristiana, a los mandamientos recíprocos? Y analizar el desarrollo y la reciprocidad de nuestras comunidades de fe. Usted puede ver en su congregación, usted donde se reúne, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a compartir con los hermanos. Ponga cuidado cuánto ama usted a sus hermanos. Y no necesariamente cuánto lo aman a usted, sino cuánto usted ama a sus hermanos, sabiendo que sus hermanos tienen virtudes y también tienen defectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos procurar? El amor y la unidad. Vivir los mandamientos de la reciprocidad se presenta a través de un estilo de vida. Oiga bien, esta frase es muy importante. Se viven a través de un estilo de vida comprometido. Este estilo de vida se compromete a expresar amor y unidad con las personas. Por supuesto, también se ocupa de las actitudes de los cristianos, que las actitudes de los cristianos deben evitar en este ambiente de gracia. Hay actitudes que no son correctas y con amor se deben de decir. Es la forma más práctica de expresar nuestra comunión como iglesia, nuestra coinonía como discípulos de Jesús. Por lo tanto, tenemos una expresión viva. Miren lo que dice Juan 17:21. Al comienzo, solo la parte inicial, dice, para que todos sean uno. Qué palabra más linda la de nuestro Maestro. Él está orando y haciendo la oración de intercesión. Y está diciendo para que todos, no está haciendo acepción de persona, no está diciendo todos los que pertenecen a tal congregación, todos los que tengan tal denominación, no. Está hablando de un pueblo redimido, un pueblo que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal de manera genuina. De eso está hablando el Señor, que todos, independientemente del nombre que lleve, tiene unidad, tiene amor. Por eso dice, para que todos sean uno. Qué palabra más linda. Una iglesia, un pequeño grupo multiplicador o una célula que no manifiesta la comunión a través de los mandamientos unos a otros, o sea, los mandamientos recíprocos, debe de reflexionar. Si en su congregación usted ve que no hay énfasis en lo que es poner en práctica los mandamientos recíprocos, hay que hacer la reflexión. En primer lugar, usted debe reflexionar si realmente usted está haciendo énfasis en amarlo uno a los otros o hacer los mandamientos, llevar a cabo los mandamientos recíprocos. Y si usted reflexionó y se dio cuenta de que no está poniendo en práctica los mandamientos recíprocos, es tiempo de que usted comience a estudiar los mandamientos recíprocos y además de eso, ponerlos en práctica para poderlos enseñar. Recuerden que para enseñar primero hay que estudiar, porque para ser maestros tenemos que estudiar. Y entonces cuando usted estudia, ya puede enseñar, ya puede expresar eso que los mandamientos recíprocos nos piden. Entonces, se ocupa de las actitudes. ¿Está la gente creciendo en comunión con Dios? Es una buena pregunta. O bien puede hacerse la pregunta, ¿estoy yo creciendo en la comunión con Dios? ¿Estoy teniendo coinonía entre mis hermanos y creciendo en el Señor? En la congregación usted puede analizar también y puede hacerte la siguiente pregunta. ¿Se están edificando unos a otros
dando como resultado un crecimiento en la fe, no solamente yo tengo que crecer, no solamente solo yo, sino que yo crezco, pero también mis hermanos y hermanas deben de crecer junto conmigo. En los servicios públicos de la iglesia tenemos menos oportunidades de vivir los mandamientos unos con otros, o sea, los mandamientos recíprocos. Pero entre un grupo pequeño hay un entorno perfecto para experimentarlos. Si usted tiene una célula en su hogar, o visita o dirige una célula, ese es el lugar adecuado para comenzar a vivir los mandamientos recíprocos. Y esto viene a darse como una expresión de amor, de ese amor que usted va a experimentar, como dice 1 Juan 4, 7 y 8. 1 Juan recoge, el apóstol Juan recoge el mandamiento del Señor Jesús que dice en 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros. Esto es un mandamiento recíproco. Esto es un llamado para usted. Hoy Dios llama a su corazón para amar a otros, independientemente de cómo sea la otra persona. No lo especifica el apóstol ni nuestro maestro Jesucristo, no lo especificó. Si se porta bien, amalo. Si se porta muy bonito contigo, amalo. No, está diciendo amados. Ya el apóstol Juan está dando el crecimiento cuando dice amados. O sea que él al escribir la carta está refiriéndose a las personas a quienes él ama. Pero a esas personas que él ama, también deben de amarse los unos a los otros. Fíjense que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Palabras preciosas para su vida, para este momento. Si usted ha estado en su congregación teniendo problema con alguien, si usted ha estado enojado con alguien, tiene resentimiento de alguna cosa que le hicieron, porque no la saludaron, porque no le tomaron en cuenta en algunas actividades, porque no la saludó el pastor o el diácono o la diaconisa, no la saludó, no lo saludó la pastora, no lo pasaron a orar, ni siquiera lo tomaron en cuenta para la lectura bíblica, y usted está guardando ese resentimiento en su corazón. Es tiempo de cambiar de actitud. Dios dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Si usted no tiene amor en su corazón, recuerde que lo que tenga en su corazón no es de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué lo conoce? Porque Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor también. Lo que nos hace que nos amemos unos a otros no es el nombre de la iglesia o la congregación o la denominación a la que usted va. Eso no nos hace amarnos los unos a los otros. No es la iglesia a la que asistimos, ni la cantidad de enseñanza bíblica que tengamos. No nos da el amor unos a otros el que usted haya ido a un seminario, a una universidad a aprender teología. No es la cantidad de talleres recibidos en la iglesia, en algunas actividades. No, eso no hace que nos amemos unos a otros. Mucho menos nuestras credenciales religiosas. Hay unos que son muy vanagloriosos. Soy tal cosa, soy esto, soy lo otro. Tampoco eso nos hace que nos amemos unos a otros. Usted podrá ser pastor de pastores, contrapastor y recontrapastor, pero eso no lo hace amar los unos a los otros. Solo los que han nacido de nuevo, escuche bien, solo los que han nacido de nuevo pueden amar y vivir profundamente los mandamientos recíprocos. Es posible que hayamos nacido en una familia cristiana o que hayamos asistido a una iglesia durante tantos años. Es posible que hasta seamos pastores,
tengamos los cargos más grandes, pero si no hemos nacido de nuevo, nada somos. Sin embargo, el que usted esté donde está, si no ha nacido de nuevo, usted no viene de Dios, no ha nacido de Dios, no ama, porque Dios es amor. Este amor que Dios nos da para que nosotros nos amemos los unos a los otros, es una expresión de servicio. Fíjese bien, el amor no es que decir a la persona, yo te amo y vos sos mi hermanita con la que yo tengo más confianza y abandonamos a las otras personas, a los otros hermanos. No, ese no es el amor. Es un amor de servicio, de cuidado, es un amor de entrega, es un amor de renuncia. Se trata de lavarse los pies los unos a los otros e interesarse por las necesidades de las otras personas. Es interesarse de qué le aflige, qué es qué lo alegra, qué lo tiene feliz, qué lo tiene incómodo, o por qué no está contento o contenta la persona. ¿Cuáles son sus penas? ¿Cuáles son sus alegrías? Amar también es saber cuáles son sus sueños en la vida, cuáles son sus metas. Sus penas y alegrías también se vuelven más. Quien ama quiere a las personas mucho, las quiere mucho y quiere que crezcan en su relación con Jesús. Si usted ama realmente a su familia, tiene que hacer que crezca su familia en la relación con Dios. Usted tiene que dar un buen testimonio, por supuesto, porque si usted da un buen testimonio es porque ya ha nacido del Señor y va demostrando ese amor de Dios. Usted ama a sus amistades, usted ama a las personas con quienes se rodea. Entonces usted es nacido de Dios. Pero si usted tiene resentimiento contra alguien, usted rechaza a las personas, usted no quiere a las personas, entonces quiero decirle algo. Tiene que revisar su vida, tiene que pedirle perdón a Dios y comenzar a pedirle de que el Señor posea su corazón, que el Señor esté en su vida, que el Señor le dé ese cariño, ese amor, esa ternura, esa preocupación por los demás. Muchas personas confunden la palabra amar con la atracción física, por la atracción emocional, sexual. No, eso no es amor. Amor es, como decimos aquí, tener cosas, tener servicio, cuidado, entrega, renuncia, lavarse los pies los unos a los otros en el sentido también figurado, ver las penas de los demás. Pero tener ese amor significa que nosotros hemos tenido una entrega a nuestro Salvador, una entrega a nuestro Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos haga crecer en el amor. Mi experiencia de vivir los mandamientos recíprocos ha sido un desafío. Nací en una familia cristiana y hoy soy pastor de una comunidad local. Soy rápido y dispuesto a cuidar a las personas, pero he aprendido también que esto es solo una parte del mandamiento. Además de cuidar, necesito que me cuiden. Además, para amar, necesito también ser amado. Antes de poder ser un discípulo de otros, necesito ser un discípulo que experimente el discipulado en mi vida a través del discipulado de Jesús. Y directamente y a través del discipulado con mis hermanos, compañeros pastores con quienes camino en el grupo de mentoría y discipulado. He aprendido a exponer mi corazón por ayuda y esto me ha llevado a crecer en diferentes áreas de mi vida. Miren, muchas personas, al igual que yo, hemos vivido metido en una burbuja porque no queremos abrirnos a las demás personas, no queremos saber, que sepan qué es lo que nosotros tenemos de angustias, de necesidades, porque somos orgullosos. Pero el Señor, a través de la mentoría con otros pastores, hemos podido avanzar en eso.
A través de un pequeño grupo de mentoría y discipulado, he tenido la experiencia de vivir los mandamientos recíprocos con mayor profundidad. Me estoy cuidando y dejando cuidar. Y así, a medida que crezco, mis hermanos en el grupo de discipulado y mentoría crecen conmigo. Este crecimiento es mutuo. Todos nuestros pastores y pastoras, líderes, necesitamos un grupo de mentoría y discipulado en el que estemos comprometidos a vivir intencionalmente. Oiga bien, a vivir intencionalmente estos mandamientos recíprocos, experimentando estos unos a otros, o sea, los mandamientos recíprocos en nuestra vida, a fin de llevar a la iglesia a experimentarla también. Yo conozco muchas personas, incluyendo pastores, que se aíslan, incluyendo pastores que estos mandamientos no los han estudiado a profundidad. Y gracias a Dios por este estudio de los mandamientos recíprocos, es que nos podemos dar cuenta que necesitamos los unos de los otros. Pastores necesitan pastores, abrirse y expresar lo que siente cada pastor con tremenda confianza. Y si algún pastor se abre a otro pastor en dar a entender lo que está sintiendo, lo que está viviendo, debemos de aprender a tener también ese cuidado de no compartir con nadie más lo que con nosotros comparten. Es algo que nosotros podemos valorar mucho. Muchos pastores están viviendo divididos, aún en su propia familia. Muchos pastores están con enojos. Están pastores, pastoras, están divididos como núcleo pastoral. Tienen resentimiento contra otros, con siervos, contra otros pastores o pastoras. Hablan muy mal, se sienten muy lastimados por otros. Pero el Señor nos llama esta tarde, en este momento, nos llama a que podamos amarnos los unos para los otros. Yo te invito a verificar el nivel de reciprocidad en tu iglesia o pequeño grupo. Piensa en estrategias para que esta mutualidad se pueda vivir en forma más intencionada. Empezá a identificar cuáles de los mandamientos recíprocos le gustaría desarrollar. Luego identifica al menos 2 acciones prácticas y medibles que desees realizar para crecer en la experiencia de estos mandamientos. Miren, hay que compartir el progreso. Hay que compartir con sus hermanos, con sus hermanas, con los demás pastores, con tus demás compañeros, con tus amigos, con las personas, cómo Dios te está ayudando a vivir estos mandamientos recíprocos. Ahora puedes dedicar 2 minutos a desarrollar estos ejercicios para escribir lo que Dios te está hablando de una manera especial. Hay uno de los mandamientos que realmente a mí me gusta mucho, que dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dios, a través del apóstol, nos da a entender de que la familia vive bien, da a entender de que la familia es la que debe de estar más unida, por eso habla de un amor fraternal que es de familia. Así que como familia de Dios, yo te invito en este momento a que te pongas a cuentas con el Señor, a que revises este versículo de Romanos 12:10. Y te voy a dar uno más que dice Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Solamente te voy a dejar 2 versículos, porque son aproximadamente 30 versículos de amaos los unos a los otros o de mandamientos recíprocos. Pero esta tarde Dios ha hablado a tu corazón y está hablando a mi corazón también, para crecer espiritualmente en los mandamientos recíprocos. Recibe esta palabra con amor, con ternura, sabiendo de que Dios es que ha hablado en este momento a tu corazón. Si
crees que Dios te ha hablado, déjalo allí en los comentarios y comparte este video con otras personas para que también sepan que Dios les ama y quiere que nosotros también les amemos. Y que el Señor ha orado por nosotros, ha orado por ti, ha orado por mí. Dice, para que todos sean uno. Que el Señor te bendiga esta tarde.